Todo lo que crees sobre Sitting Bull es mentira. Hollywood te vendió un salvaje. La historia revela a un profeta que aterrorizó al gobierno más poderoso del mundo sin disparar un solo tiro. Y lo que voy a contarte sobre sus últimos días es tan perturbador que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el viejo oeste. Estamos en 1876. Un hombre se sienta dentro de una cabaña de sudor en las colinas de Montana. No es un general, no tiene ejército formal, pero en ese momento, mientras el vapor sube y su conciencia se expande, está viendo algo que cambiará la historia de Estados Unidos. Ve soldados cayendo del cielo como saltamontes. Ve caballos sin jinetes corriendo por las praderas. Ve sangre en el río Greasy Grass. Y cuando sale de esa visión, les dice a sus guerreros algo que parece imposible. Mataremos al hijo del lucero de la mañana. 21 días después, el general George Armstrong Custer y 268 hombres del 7º de caballería yacen muertos en Little Big Horn. Sitting Bull no peleó en esa batalla. No necesitaba hacerlo. Ya la había ganado en sus sueños. Pero aquí está lo que ninguna película te va a decir. Sitting Bull no era un guerrero en el sentido tradicional. Era un Wichashawakan, un hombre santo, un profeta. Y esto es lo que realmente aterrorizaba al gobierno de Estados Unidos. Podían entender a Crazy Horse, que era un guerrero brillante con tácticas militares innovadoras. Podían comprender a Jerónimo, que era un estratega que conocía cada centímetro del territorio apache. Pero Sitting Bull era diferente. Sitting Bull unía tribus enteras a través de algo que ningún ejército podía combatir: la fe. Y documentos desclasificados del Departamento de Guerra de 1877 revelan algo escalofriante. En reportes internos, oficiales del ejército escribieron que Sitting Bull era más peligroso que 10,000 guerreros armados porque su influencia sobre las mentes de los indios es absoluta y trasciende cualquier lealtad tribal. Para entender lo que esto significaba, necesitas comprender algo sobre la cultura Lakota que Hollywood nunca te muestra. Los Lakota no tenían un gobierno centralizado como los europeos. Eran independientes, orgullosos, cada banda tenía su propio líder. Hacer que cooperaran era casi imposible, pero Sitting Bull logró lo imposible. Unió a Lakota, Cheyenne, Arapaho, incluso algunos Crow, todos bajo una sola causa. ¿Cómo? No con promesas de oro o territorio, con visiones, con profecías, con la promesa de que Wakantanka, el gran espíritu, estaba de su lado. Imagina que eres un oficial del ejército estadounidense en 1876. Has estudiado en West Point, entiendes tácticas, logística, cadenas de mando, y de repente te enfrentas a un enemigo que no opera según ninguna de tus reglas. Un hombre que puede mover miles de guerreros, no con órdenes militares, sino con sueños. Un líder que inspira lealtad absoluta, no con disciplina, sino con fe. ¿Cómo peleas contra eso? La respuesta aterradora es: no puedes, al menos no con armas. La visión de Little Big Horn fue solo la más famosa, pero los ancianos Lakota que sobrevivieron hasta el siglo XX contaron historias de docenas de profecías de Sitting Bull. Predijo sequías, predijo la llegada de búfalos cuando su gente estaba muriendo de hambre. Y lo más perturbador de todo, predijo la destrucción de su propio pueblo. En 1883, años después de su rendición, le dijo a un misionero católico algo que quedó registrado en los archivos de la Oficina de Asuntos Indígenas. He visto el futuro de mi gente en sueños. Nuestros hijos hablarán la lengua del hombre blanco. Nuestras danzas serán prohibidas. Nuestros búfalos desaparecerán. Y cuando el último búfalo caiga, caerá también el corazón de los Lakota. Para aquella época, esto no era poesía, era terrorismo psicológico, porque el gobierno estadounidense estaba implementando exactamente ese plan. Documentos del Congreso de 1882 muestran que había una política oficial de exterminio de búfalos. No para comida, no para pieles, para destruir la base económica y espiritual de las tribus de las grandes llanuras. Mataron aproximadamente 30 millones de búfalos en menos de 20 años. 30 millones.
Haz la matemática. Eso es alrededor de 4.000 búfalos muertos cada día durante 2 décadas. Y Sitting Bull lo vio venir. Pero espera, porque lo que voy a decirte cambia todo lo anterior. Las visiones de Sitting Bull no eran aceptadas por todos los Lakota. Había divisiones profundas. Algunos lo consideraban un profeta auténtico. Otros pensaban que sus visiones estaban llevando al pueblo a una guerra suicida contra un enemigo con recursos infinitos. Cartas privadas de Red Cloud, otro líder Lakota que eligió la negociación en lugar de la guerra, revelan resentimiento hacia Sitting Bull. En una carta de 1878 a un agente indio, Red Cloud escribió: Tatanka y Yotake ve visiones que nos conducen a la muerte. Yo veo números, y los números dicen que no podemos ganar. Red Cloud tenía razón matemáticamente. Desde un punto de vista táctico-militar, la resistencia Lakota estaba condenada desde el principio. Los Estados Unidos tenían una población de aproximadamente 45 millones de personas en 1876. Las tribus unidas bajo Sitting Bull quizás sumaban 15.000 guerreros en su punto máximo. La disparidad en armamento era aún peor. El ejército estadounidense tenía rifles de repetición, cañones Gatling, suministros ilimitados. Los Lakota tenían principalmente arcos, algunas armas de fuego capturadas o comerciadas y cuchillos. Cualquier general con experiencia habría calculado que esto era insostenible. Pero Sitting Bull no era un general, era un profeta. Y los profetas no calculan probabilidades, ven posibilidades. Después de Little Bighorn, cuando Custer cayó y todo el país entró en shock, el ejército estadounidense respondió con una furia que rara vez se menciona en las películas. Enviaron a 10.000 soldados al territorio de Montana y Dakota. 10.000. Para poner esto en perspectiva, eso era casi el mismo número de tropas que Grant tenía en algunas de sus campañas durante la Guerra Civil. La orden era clara: capturar o matar a Sitting Bull. Establecieron puestos de vigilancia, enviaron espías, incluyendo Lakota que habían sido comprados o coaccionados. Y cuando Sitting Bull finalmente cruzó la frontera hacia Canadá con aproximadamente 5.000 seguidores en 1877, el gobierno estadounidense hizo algo sin precedentes. Presionaron al gobierno canadiense para que lo extraditara. Cuando eso falló, enviaron agentes encubiertos a través de la frontera para asesinarlo. Esto está documentado en archivos británicos que se desclasificaron en 1998. Pero aquí es donde la historia da un giro que ninguna película se atreve a mostrar. En Canadá, Sitting Bull y su gente fueron tratados de manera completamente diferente. La policía montada del noroeste, bajo el mando del mayor James Walsh, estableció una relación de respeto mutuo con Sitting Bull. Walsh escribió en sus memorias que Sitting Bull era el indio más inteligente y digno que he conocido. Las tribus canadienses First Nations lo recibieron como un líder espiritual. Por primera vez en años, los Lakota no eran cazados. Podían dormir sin miedo a ataques sorpresa. Los niños podían jugar sin esconderse. Pero había un problema devastador. No había búfalos. Las manadas no cruzaban la frontera en números suficientes. Los Lakota estaban muriendo de hambre en el exilio. Durante 4 años, desde 1877 hasta 1881, Sitting Bull envió múltiples cartas al gobierno estadounidense ofreciendo rendición condicional. Pedía una reserva donde su gente pudiera vivir con dignidad, donde pudieran mantener sus caballos, donde no fueran desarraigados constantemente. Los documentos que acabo de citar fueron ignorados sistemáticamente. La política oficial era esperar a que el hambre los obligara a rendirse sin condiciones. Y funcionó. En julio de 1881, Sitting Bull cruzó la frontera de vuelta con solo 187 seguidores. Los 5.000 que habían escapado con él se habían reducido a menos de 200. Hambre, enfermedad, desesperanza. Cuando llegó a Fort Buford, en Dakota, entregó su rifle personalmente al comandante del fuerte. Un testigo escribió que Sitting Bull dijo: «Yo deseo que se recuerde que fui el último hombre de mi tribu en entregar mi rifle».
Luego entregó el rifle no a los oficiales, sino a su hijo pequeño, de 8 años, quien lo entregó a los soldados. Era un gesto simbólico profundo. La próxima generación entregando las armas porque ya no había guerra que pelear. Lo confinaron a la reserva Standing Rock. Y aquí comienza uno de los períodos más extraños y menos conocidos de su vida. En 1885, 4 años después de su rendición, William Cody, conocido como Buffalo Bill, contrató a Sitting Bull para su Wild West Show. Sí, leíste bien. El profeta que había profetizado la derrota de Custer ahora viajaba por Estados Unidos y Canadá como atracción de circo. Le pagaban $50 por semana, una suma considerable para la época, equivalente hoy a aproximadamente $1,300 semanales. Su único trabajo era montar una vez por el escenario, mientras el público lo abucheaba y lo señalaba como el indio que mató a Custer. La ironía es tan brutal que casi no puedes procesarla. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Sitting Bull no se quedaba con el dinero. Testimonios de personas que trabajaban en el show revelan que regalaba casi todo a niños pobres que veía en las calles de las ciudades. Veía niños blancos hambrientos, huérfanos, y les daba monedas. Un reportero de un periódico de Nueva York escribió en 1885: «Es extraño ver al salvaje más temido de América mostrando más caridad cristiana que la mayoría de los cristianos que conozco». Buffalo Bill mismo desarrolló un respeto genuino por Sitting Bull. En su autobiografía, Cody escribió que Sitting Bull era un hombre de honor absoluto y que la forma en que Estados Unidos trató a los indios es una mancha en nuestra historia. Pero el público estadounidense no vio un hombre. Vieron un símbolo, un trofeo, prueba de que habían conquistado el salvaje oeste. Aplaudían a Buffalo Bill por haberlo domesticado. No entendían que estaban aplaudiendo a un hombre cuyo poder nunca había estado en las armas. Después de 4 meses, Sitting Bull dejó el show. Regresó a Standing Rock. Y aquí es donde comienza el final. En 1889, un profeta Paiute llamado Wovoka tuvo una visión que se esparció por las reservas como fuego: la danza de los espíritus. Wovoka profetizaba que si los nativos bailaban esta danza sagrada, los búfalos regresarían, los blancos desaparecerían y los muertos indios resucitarían. Era una mezcla de espiritualidad nativa con elementos del cristianismo mesiánico. Y los Lakota, desesperados, hambrientos, confinados en reservas donde no podían cazar ni vivir como sus ancestros, abrazaron esta danza con fervor absoluto. Sitting Bull nunca dijo públicamente si creía en la profecía de Wovoka, pero permitió que la danza se realizara en Standing Rock. Y esto fue suficiente para aterrorizar al gobierno. Agentes de la Oficina de Asuntos Indígenas enviaron reportes alarmistas a Washington. Decían que Sitting Bull estaba organizando un levantamiento, que miles de Lakota estaban bailando hasta el éxtasis, entrando en trances, hablando con los muertos. Un agente escribió: «La influencia de Sitting Bull sobre estos indios es hipnótica. Si él ordena la guerra, la habrá». Documentos militares de diciembre de 1890 muestran que el general Nelson Miles ordenó la captura de Sitting Bull por cualquier medio necesario. La noche del 14 de diciembre de 1890, Sitting Bull tuvo una visión. Le contó a su sobrina que había visto un meadowlark, un pájaro considerado mensajero espiritual por los Lakota, que le cantó: «Los Lakota te matarán». Cuando ella le preguntó qué significaba, él respondió: «Significa que moriré pronto, y serán mis propios hermanos quienes aprieten el gatillo». Al amanecer del 15 de diciembre, 43 policías tribales Lakota, dirigidos por el teniente Henry Bullhead, rodearon la cabaña de Sitting Bull. Estos eran Lakota que trabajaban para el gobierno estadounidense, lo que la historia oficial llama policía tribal y lo que la verdad más honesta llamaría colaboradores. Tenían órdenes de arrestar a Sitting Bull y llevarlo a Fort Yates. Las versiones de lo que pasó después se contradicen violentamente. La versión oficial dice que Sitting Bull resistió arresto, que sus seguidores atacaron a los policías,
que en el tiroteo que siguió, Sitting Bull fue alcanzado por 2 balas, una en el pecho y una en la cabeza, que murió instantáneamente, que fue necesario, que fue autodefensa. Pero cartas de testigos Lakota que estaban presentes cuentan una historia diferente. Dicen que Sitting Bull salió pacíficamente, que estaba siendo escoltado cuando su hijo mayor, Crowfoot, de 14 años, lo insultó por rendirse sin pelear, que Sitting Bull entonces se detuvo, y que en ese momento de vacilación, Bullhead le disparó. Luego otro policía, Red Tomahawk, le disparó en la nuca por detrás. Ejecutado, no en combate, sino capturado y asesinado. El tiroteo que siguió duró minutos. Cuando terminó, 8 de los seguidores de Sitting Bull estaban muertos, incluido su hijo Crowfoot, quien fue sacado de debajo de una cama y ejecutado a quemarropa por los policías. 6 policías tribales también murieron. Pero aquí está el detalle que te eriza la piel. El caballo de Sitting Bull, el que había usado en el Wild West Show, al escuchar los disparos, comenzó a hacer sus trucos de circo en medio del tiroteo. Se sentó, se paró en 2 patas, giró en círculos, porque los disparos le recordaban las salvas de celebración del show. Testigos dijeron que fue como si el caballo estuviera celebrando o despidiendo a su dueño. El cuerpo de Sitting Bull fue llevado a Fort Yates. Lo enterraron en una tumba sin marcar en el cementerio del fuerte. Sin ceremonia, sin respeto, como un criminal, pero incluso en muerte, Sitting Bull causó controversia. En 1953, 63 años después de su asesinato, sus descendientes en Mobridge, Dakota del Sur, afirmaron que habían desenterrado sus restos del fuerte y los habían trasladado a un monumento que construyeron. El gobierno federal dice que esto nunca pasó, que los huesos en Fort Yates son auténticos. Hasta hoy, nadie sabe con certeza dónde está realmente enterrado Sitting Bull. Incluso sus huesos son un campo de batalla. Hollywood hizo su trabajo de distorsionar su legado. En películas como They Died with Their Boots On, de 1941, Sitting Bull es apenas mencionado, un fantasma en el fondo. Cuando aparece en películas, es usualmente como el indio noble estereotipado o como un salvaje sanguinario. Nunca como lo que realmente era, un líder espiritual complejo que entendía que su pueblo enfrentaba genocidio y que luchó con las únicas armas que tenía, visiones, fe y la capacidad de unir a su gente. Pero su verdadero legado no está en Hollywood. Está en los movimientos de resistencia indígena que vinieron después. Cuando activistas nativos ocuparon Wounded Knee en 1973, llevaban imágenes de Sitting Bull. Cuando pueblos indígenas en todo el continente luchan por derechos de agua, derechos de tierra, preservación cultural, invocan su nombre. Su profecía de que las próximas generaciones hablarían la lengua del hombre blanco se cumplió, pero también predijo que el espíritu de su pueblo sobreviviría. Y esa profecía también se está cumpliendo. Para entender el verdadero poder de Sitting Bull, necesitas entender el concepto Lakota de Wakantanka. No es exactamente Dios, como los cristianos lo entienden. Es más cercano a el gran misterio o lo sagrado que permea todo. Los Lakota veían el universo como un círculo interconectado. Todo tenía espíritu. Las piedras, los árboles, los animales, el viento. Y un Wichashawakan como Sitting Bull podía comunicarse con estos espíritus, interpretar sus mensajes, guiar a su pueblo no con autoridad política sino con sabiduría espiritual. Esta cosmovisión era completamente incomprensible para los colonizadores europeos del siglo XIX. Ellos veían la tierra como propiedad que se podía comprar y vender. Los Lakota veían la tierra como madre, imposible de poseer. Los europeos veían el tiempo como lineal, progreso constante hacia un futuro mejor. Los Lakota veían el tiempo como cíclico, las estaciones que regresan, la vida que se renueva. Cuando Sitting Bull se negaba a firmar tratados vendiendo tierra, no era por terquedad. Era porque, desde su perspectiva, estaban pidiéndole que vendiera a su madre. Era literalmente inconcebible. Las visiones de Sitting Bull operaban dentro de este marco espiritual.
No las veía como predicciones mágicas, sino como mensajes de Wakantanka sobre el camino correcto. La visión antes de Little Bighorn no fue «voy a ganar esta batalla». Fue «el gran espíritu muestra que los soldados caerán si mi pueblo se mantiene unido y fiel». Era condicional. Dependía de la acción correcta, del comportamiento correcto, de mantener las sagradas tradiciones. Esto es lo que el gobierno estadounidense nunca pudo romper. Podían confinar a los Lakota en reservas. Podían prohibir sus danzas ceremoniales, lo cual hicieron oficialmente desde 1883 hasta 1934. Podían quitarles sus caballos, su tierra, su forma de vida, pero no podían quitarles sus creencias. No podían entrar en sus mentes y borrar siglos de espiritualidad. Y mientras hombres como Sitting Bull vivieran, esas creencias tendrían un portavoz, un defensor, un profeta. La danza de los espíritus que aterrorizó tanto al gobierno era en esencia un grito desesperado de un pueblo al borde de la extinción. Imagina que todo lo que conoces ha sido destruido. Tu forma de vida, prohibida. Tu comida principal, extinta. Tus hijos, llevados a escuelas donde les cortan el cabello, les prohíben hablar su idioma, les golpean por practicar tu religión. Tus líderes, muertos o prisioneros. Y entonces llega un profeta que dice, si bailamos, si tenemos fe, todo volverá a ser como antes. ¿No bailarías? ¿No te aferrarías a cualquier esperanza, sin importar cuán improbable? El gobierno vio la danza de los espíritus como una amenaza militar. Era una amenaza mucho más profunda. Era resistencia cultural. Era un pueblo negándose a desaparecer. Y Sitting Bull, al permitir y proteger esa danza, se convirtió en el símbolo de esa resistencia. Por eso tenía que morir. No porque fuera a liderar un levantamiento armado. Un hombre de 60 años no iba a montar a caballo y pelear contra el ejército estadounidense otra vez. Tenía que morir porque mientras viviera, representaba la posibilidad de que los Lakota siguieran siendo Lakota. 14 días después del asesinato de Sitting Bull, el 29 de diciembre de 1890, el 7º de Caballería, el mismo regimiento de Custer, masacró a aproximadamente 300 Lakota en Wounded Knee Creek. La mayoría eran mujeres, niños y ancianos. Estaban desarmados, congelados, muriendo de hambre. Los soldados los rodearon y abrieron fuego con cañones Hotchkiss. 20 soldados recibieron la medalla de honor por ese acto, por masacrar civiles desarmados. Eso es lo que Estados Unidos pensaba que merecía su más alta condecoración militar. Wounded Knee es oficialmente el final de las guerras indias, pero realmente empezó con la muerte de Sitting Bull, porque con él murió la última posibilidad de resistencia unificada. Los Lakota que sobrevivieron a Wounded Knee no tenían profeta, no tenían visionario, tenían solo trauma, pérdida y el largo camino de intentar sobrevivir en un mundo que los quería extintos. Pero aquí está lo que esos planificadores del genocidio no entendieron. Los profetas no mueren realmente, se convierten en símbolos, y los símbolos son mucho más difíciles de matar que los hombres. Sitting Bull predijo la caída de su pueblo, pero también predijo su supervivencia. En sus últimos años, le dijo a un misionero, «No puedes desaparecer a un pueblo que se niega a ser olvidado», y tenía razón. Hoy hay aproximadamente 170,000 Lakota en Estados Unidos. ¿Hablan inglés? Sí. Muchos viven en pobreza en reservas. Sí. Pero también mantienen ceremonias. Enseñan la lengua Lakota a nuevas generaciones. Luchan en cortes por tratados violados. Protestan oleoductos que amenazan tierras sagradas, como vimos en Standing Rock en 2016, el mismo lugar donde Sitting Bull murió. La danza de los espíritus no trajo de vuelta a los búfalos ni resucitó a los muertos, pero mantuvo vivo algo más importante, la identidad. Desde un punto de vista psicológico, Sitting Bull representa un arquetipo universal, el visionario perseguido por la verdad que revela. Cada cultura tiene estas figuras, profetas que ven lo que otros no pueden o no quieren ver, que dicen verdades incómodas al poder,
y que usualmente mueren por ello. Jesús, Sócrates, Gandhi, Martin Luther King, todos profetas de diferentes tipos, todos asesinados, porque el poder teme la verdad más que cualquier arma. Lo que hacía a Sitting Bull particularmente peligroso era que combinaba visión espiritual con comprensión política. Entendía que los tratados que el gobierno ofrecía eran trampa, que cada concesión llevaba a más concesiones, hasta que no quedaba nada, que la única forma de preservar algo de su cultura era resistir lo más posible. No tenía ilusiones de victoria militar. Después de Little Bighorn, sabía que eventualmente el peso de números y recursos aplastaría a su pueblo, pero compró tiempo. Y en ese tiempo, permitió que una generación más creciera conociendo la vida tradicional Lakota. Esos niños se convirtieron en los ancianos que en el siglo XX transmitieron las historias, las ceremonias, la lengua a la siguiente generación. La historia oficial estadounidense quiere que Sitting Bull sea un pie de página, un obstáculo en el inevitable progreso de la civilización. Pero para los Lakota es Tatanka Iyotake, el hombre que se sentó como un búfalo y no se movió cuando el mundo empujaba. Su nombre mismo era una profecía. Un búfalo sentado es imposible de mover. Puedes empujarlo, puedes tirar de él, puedes rodearlo con 1000 soldados. Pero si decide quedarse, se queda. Y aquí está la lección universal que trasciende culturas y épocas. El poder material, los ejércitos, el dinero, la tecnología, todo eso puede conquistar territorio. Pero no puede conquistar el espíritu humano. Puede romperlo, puede dañarlo, puede hacer que se esconda. Pero mientras una sola persona recuerde, mientras una sola persona transmita la historia, el espíritu sobrevive. Y eventualmente, cuando el poder material se desmorona como siempre hace, todo lo que queda son las historias, las verdades. Los profetas que las dijeron. Sitting Bull no era perfecto. Cometió errores tácticos. Su rechazo a negociar llevó a sufrimiento innecesario para su gente en el exilio canadiense. Algunos de sus seguidores murieron por su visión, pero también se negó a traicionar lo que creía. En una época donde casi todos los líderes nativos eventualmente firmaron tratados, vendieron tierra, aceptaron reservas, él resistió hasta que no hubo absolutamente ninguna opción. Y cuando finalmente se rindió, lo hizo no por sí mismo, sino porque su gente estaba muriendo de hambre. Hay un detalle sobre su vida que revela la profundidad de su carácter y que casi nadie menciona. Durante los años en la reserva Standing Rock, entre 1881 y 1890, Sitting Bull intentó algo que parecía imposible: mantener vivas las tradiciones Lakota bajo vigilancia constante. Agentes del gobierno estaban en todas partes. Cualquier ceremonia era reportada. Cualquier reunión grande era considerada sospechosa. Pero Sitting Bull encontró formas sutiles de resistir. Enseñaba a los niños historias tradicionales, disfrazándolas como entretenimiento casual. Organizaba cacerías recreativas, que en realidad eran ceremonias disfrazadas. Cantaba canciones sagradas diciendo que eran solo canciones viejas para pasar el tiempo. Era resistencia cultural en su forma más pura, mantener vivo el alma de un pueblo cuando todo lo demás había sido arrebatado. Los reportes de los agentes indios durante esos años muestran una frustración creciente. En 1886, el agente James McLaughlin escribió al comisionado de Asuntos Indígenas: Sitting Bull ejerce una influencia maléfica sobre los indios de esta reserva. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, los jóvenes lo buscan para consejo. Lo escuchan más que a nosotros. Es un obstáculo para el progreso. Progreso, por supuesto, significaba asimilación completa. McLaughlin quería destruir todo lo Lakota y convertirlos en imitaciones de granjeros blancos. Y Sitting Bull era el mayor obstáculo para ese plan. Pero lo fascinante es que Sitting Bull también entendía que alguna adaptación era necesaria para sobrevivir. Animó a algunos niños Lakota a aprender inglés, no para olvidar su lengua, sino para poder negociar mejor con el gobierno.
Aceptó algunas herramientas agrícolas, aunque el cultivo era ajeno a la cultura lakota de cazadores nómadas. Incluso consideró convertirse al cristianismo en un momento, antes de rechazar la idea diciendo, «El hombre blanco dice que su Dios murió por él. Wakan Tanka vive para nosotros». No era simple terquedad. Era un hombre intentando encontrar un camino imposible entre preservar su cultura y asegurar la supervivencia física de su pueblo. Durante este periodo, Sitting Bull también se convirtió en algo que el gobierno no anticipó, un maestro para antropólogos y etnógrafos que comenzaban a documentar las culturas nativas antes de que desaparecieran completamente. En 1883, un etnógrafo llamado Alice Fletcher pasó semanas entrevistándolos sobre ceremonias, historia oral y estructuras sociales lakota. Las transcripciones de esas entrevistas, que sobreviven en archivos de la institución Smithsonian, revelan algo extraordinario. Sitting Bull sabía que estaba hablando para el futuro. Le dijo a Fletcher, «Cuando mi pueblo haya olvidado quiénes eran, tal vez tus palabras escritas les recuerden». Estaba usando a los académicos blancos como archivistas involuntarios de su cultura. Otro aspecto raramente discutido es la relación compleja que tenía con otros líderes lakota que habían elegido caminos diferentes. Red Cloud, quien había peleado ferozmente contra el gobierno en la década de 1860, pero luego aceptó la paz, representaba una filosofía completamente opuesta. Red Cloud creía que la única forma de salvar algo de su pueblo era compromiso estratégico. Signing Bird, otro líder en Standing Rock, había aceptado completamente los programas del gobierno y urgía a otros a hacer lo mismo. Estos hombres no eran traidores simples. Tenían argumentos válidos. Si no nos adaptamos, seremos exterminados. Mejor mantener a nuestro pueblo vivo, aunque tengamos que cambiar. Las tensiones entre estas facciones fueron intensas. Reuniones del Consejo Tribal a menudo terminaban en disputas amargas. Sitting Bull los llamaba cobardes. Ellos lo llamaban necio. Pero documentos privados muestran que, en sus momentos más honestos, cada lado entendía la posición del otro. Red Cloud escribió en 1887, «Respeto a Tatanka y Yotake. Desearía tener su coraje de nunca doblarse, pero he visto demasiados niños lakota morir de hambre. Prefiero verlos vivos aunque tengan que vivir como blancos». Y Sitting Bull, en una conversación con un misionero, admitió, «Tal vez Red Cloud tiene razón. Tal vez estoy condenando a mi gente con mi terquedad, pero si todos nos doblamos, ¿quién recordará quiénes fuimos?». Esta ambigüedad moral es lo que Hollywood nunca muestra. No había respuestas correctas. Cada elección llevaba a tragedia. Resistir significaba hambre, muerte, persecución. Rendirse significaba la muerte lenta de la cultura, y hombres como Sitting Bull cargaban el peso de saber que cualquier decisión que tomaran, gente moriría. Esta no era la narrativa simple de héroe valiente enfrenta a villanos malvados. Era un hombre intentando navegar un genocidio en cámara lenta con opciones imposibles. La pregunta que deberías hacerte después de escuchar esta historia no es ¿quién fue Sitting Bull? Esa respuesta es obvia. Fue un profeta, un líder, un símbolo de resistencia. La pregunta real es ¿cuántas otras historias como esta han sido borradas, distorsionadas, simplificadas hasta volverse irreconocibles? Porque Sitting Bull es uno de los pocos líderes nativos cuyo nombre conoces, pero hubo cientos, miles, cada uno con historias igual de complejas, tragedias igual de profundas, legados igual de importantes. Y la pregunta más perturbadora, ¿qué profetas de hoy están siendo silenciados porque dicen verdades que el poder no quiere escuchar? Porque si hay algo que la historia de Sitting Bull nos enseña, es que el poder siempre teme a quienes pueden unir a la gente a través de algo más fuerte que el miedo, la esperanza, la fe, la identidad compartida. Sitting Bull predijo su propia muerte, pero también predijo algo más importante, que su pueblo no desaparecería, que mientras hubiera lakota que recordaran, su espíritu continuaría. Y 135 años después de que una bala lakota pagada por el gobierno estadounidense le atravesara el cráneo, su profecía sigue cumpliéndose.
Su nombre se invoca en protestas. Su imagen aparece en murales en reservas. Niños Lakota aprenden sobre Tatanka y Yotake en ceremonias donde los ancianos transmiten historias que Hollywood nunca contará. La verdadera tragedia no fue su muerte. Fue que tuvo razón sobre todo. Sobre la traición. Sobre el genocidio. Sobre la destrucción de su forma de vida. Y sobre la supervivencia final de su pueblo a pesar de todo. Un profeta cuyas visiones se cumplieron todas. Las esperanzadoras y las aterradoras. Y quizás esa es la carga más pesada que un visionario puede llevar. Ver el futuro con claridad, pero ser incapaz de cambiarlo, solo de preparar a su gente para sobrevivirlo. Entonces pregúntate, ¿cuántas otras verdades que crees sobre la historia son cuidadosamente construidas mentiras? ¿Cuántos otros profetas fueron asesinados y luego transformados en villanos por quienes los mataron? Y lo más importante, cuando alguien hoy dice una verdad incómoda sobre el poder, ¿lo escuchas? ¿O repites la propaganda que te han enseñado a creer? Porque esa es la lección final de Sitting Bull. No murió porque fuera violento. Murió porque era peligrosamente honesto. Y la honestidad, especialmente la honestidad espiritual que une a la gente, siempre ha sido la amenaza más grande para quienes gobiernan a través del miedo y la división. Su profecía más importante no fue sobre batallas o búfalos, fue sobre la humanidad, que puedes destruir el cuerpo, pero no puedes matar una idea cuyo tiempo ha llegado. Y la idea de que un pueblo tiene derecho a existir, a mantener su cultura, a resistir la opresión, esa idea nunca muere. Solo espera al próximo profeta que tenga el coraje de proclamarla.